nuevamente el módulo 3 sobre el sistema electoral venezolano. Este es un tema bastante denso, que lo que sugerimos a la actualidad, que lo que vamos a hacer es a tocar aspectos históricos muy puntuales también. Esta marcha en la escuela donde estudié, en la universidad, de 2 y 3 semestres. Estudiar el sistema electoral venezolano en 45 minutos o en 2 horas es bastante engorroso. Pero fíjense, hoy esta actividad de este módulo 3 se va a dividir en dos actividades, el día de hoy y para el día de mañana. Y el día de hoy solamente vamos a tocar los aspectos teóricos conceptuales de lo que es un sistema electoral. Es lo que vamos a ver a continuación, solamente la parte teórica conceptual que habla de lo que es un sistema electoral. Luego vamos a ver las bases constitucionales y legales del sistema electoral venezolano, ya nuestro, y las normativas especiales que se han dictado para los últimos 2 eventos electorales celebrados en nuestro país en el año 2020 y en el año 2021. Existe una normativa general, que es la ley del proceso electoral, pero que para estos eventos fueron algunas normas derogadas y se implementó unas normativas especiales para dicho evento. Entonces vamos a comenzar. Fíjense, vamos a irnos al siglo IV a.C., en donde realmente se practicó la democracia en su deber ser. La democracia en la antigua Grecia, en la ciudad de Atenas, se practicó por los llamados cívicas o ciudadanos. Estos ciudadanos, que por supuesto existían los esclavos, las mujeres, los jóvenes, pero solamente los cívicas eran los únicos de participar en el proceso de toma de decisiones en la ciudad de Atenas. Ahí se practicaba la democracia en su esencia, la democracia real. ¿Por qué? Porque todo y cada uno de los cívicos participaba, ¿verdad?, opinaba y también de una u otra manera gestionaba todos los aspectos públicos que de una u otra manera se daban en algún momento. En la Grecia del siglo IV de Cristo, imagínense ustedes qué problemas podían tener allí de subsistencia, de alimentación, de bebida, de territorio, de vivienda, pero las necesidades eran mínimas comparadas con las que podemos tener modernamente. Entonces, fíjense, la democracia, como se practicó en la antigua Grecia, tiene un sentido etimológico, que es lo que se llama el sentido etimológico del término. ¿Qué significa democracia? Es una palabra griega que significa demócratos, que se escribe con K, demócratos griega, y que en su traducción, bien sea al inglés, democracy, o al francés, democraté, o al castellano, democracia, significa algo. Esta palabra está compuesta por 2 raíces, demo y kratos. Demo hace referencia a pueblo, a ciudadanos. Eso es a lo que hace referencia a demos. Entonces ustedes escuchan la palabra demografía, es la ciencia que estudia a los seres humanos en sociedad. Demografía. En este caso demo hace referencia a pueblo. Y kratos hace referencia a la manera de ejercer el poder, la autoridad, el gobierno. Eso significa democracia, poder del pueblo. El pueblo es el que tiene el poder de gobernar. Pero eso se practicó en la antigua Grecia, la llamada democracia antigua o democracia ateniense, en donde realmente, como les expliqué hace un momento, los cívicas ejercían el poder de manera directa. No había un gobernante, una persona que gobernara, o unos individuos que tomaran decisiones por ellos, sino que ellos lo hacían de manera directa.
¿ok? Esto es una clase que se ve también en ciencias políticas, en donde dura un semestre, cuáles eran los términos para las elecciones, etcétera, etcétera. Lo estamos viendo de manera extremadamente resumida como unos tips que vamos a ir viendo. Pero esta democracia directa, como se le llamó, pasaron años del siglo IV a.C., ¿verdad? Y se modernizó porque las poblaciones crecieron, estas poblaciones ocuparon un territorio, se crearon países, de estos países cada uno tiene su propia soberanía, sus propias leyes, etcétera, etcétera, y ya era imposible que el pueblo ejerciera la democracia de manera directa, sino que sencillamente había que buscar mecanismos, ¿ok?, en donde se preservara ese poder del pueblo, donde se preservara ese centro. En la Roma antigua, ¿verdad?, de los siglos XV al XIX, esa democracia tuvo que transformarse por las variables que ya le dije, los crecimientos de las poblaciones, las creaciones de repúblicas, la soberanía de estas repúblicas, etcétera, etcétera. Y en los países donde se practica la democracia, ese poder del pueblo, que se sigue preservando como tal, deja de ser una democracia directa, como la democracia antigua, sino que se convierte en una democracia representativa. Es decir, los ciudadanos van a seguir teniendo el poder, pero un poder que no van a delegar a terceros, ¿ok? Es un poder en el cual reside en el pueblo es soberano de sus actos, de sus acciones, pero eso lo van a delegar, ¿ok? Por eso es que entre estos siglos, ¿verdad?, la participación es indirecta. Fíjense cómo cambia de una participación directa en el proceso de toma de decisiones de los destinos de los cívicos o de los ciudadanos atenienses a una democracia o una participación, indirecta, ¿verdad?, de los ciudadanos en los asuntos públicos, ¿ok? Ya el ciudadano no puede decidir sobre los problemas como los tenía en la antigua Grecia, porque los problemas son mucho mayores, se han multiplicado, se han de una u otra manera creado nuevas necesidades, nuevas situaciones, y por ello el pueblo, ese pueblo que tiene el poder, ¿verdad?, lo delega a unos representantes, los cuales son elegidos, ¿verdad?, y a los cuales se le delega el poder. Vamos captando la idea. Es como hay una transformación de lo que es la democracia en su esencia, la democracia directa, la democracia griega, la democracia ateniense, en donde los cívicos o ciudadanos tenían el poder de decidir, el poder de autogobernarse. ¿Ok? Pasa a una democracia evidentemente representativa. Seguimos teniendo el poder, ese poder por la situación dada, de crecimiento de la población, necesidades, creaciones de países, etcétera, de soberanía, tiene que convertirse en una democracia representativa. ¿Estamos claros? Y que la democracia que se ha venido practicando en los países occidentales, en los países donde se practica la democracia, es esa en la cual los cívicos o los ciudadanos tienen la potestad en un momento determinado de delegar el poder a terceros a través de unos mecanismos que vamos a ver más adelante. Entre el siglo XX y el siglo XXI, en muchos países, creo que Venezuela ha sido pionera en este sentido, hemos dejado de tener una democracia evidentemente representativa a una democracia participativa y protagónica. ¿Ok? ¿Qué quiere decir eso? Que ese rol del cívica o del ciudadano, en la cual solamente es para votar en un evento, para elegir o delegar a sus representantes el poder, ya actúa de manera directa en el proceso de toma de decisiones. De hecho, nuestra Constitución está consagrada en el artículo 72 el derecho de la participación del pueblo en los asuntos públicos. ¿Ok?
¿Ok? Ustedes podrán ahí observar, para no tenerla a leer, que el soberano, el pueblo, ejerce el protagonismo a través del mecanismo que está plasmado en el artículo 70 de nuestra Carta Magna. ¿Okay? Aquí me voy a detener un poco. Existen medios de participación directa del soberano en los cuales lo hace protagonista de su destino. En esta participación, que si bien es cierto, sigue eligiendo a sus representantes, a los diferentes poderes públicos, pero que existen muchos medios, muchas formas, muchas maneras de participar protagonísticamente, ¿okay? Participativamente, ¿okay? Entonces, fíjense, ustedes van a observar en el artículo 70 de la Constitución que aparte de que el ciudadano ejerce el poder eligiendo a sus representantes en los cargos públicos, ¿verdad? Tiene iniciativas parlamentarias, cabildos, asambleas, todo lo que tenga que ver con aspectos en donde pueda participar de manera directa. Tenemos lo que la Constitución, a pesar de que no lo plasma en el artículo 70, están los llamados consejos comunales, ¿verdad? Asociaciones de vecinos que han existido durante mucho tiempo, es decir, muchos mecanismos en los cuales el pueblo es protagonista de su destino. Tenemos el ejemplo del Estado Miranda ahorita recientemente, creo que para esta semana van a haber asambleas comunitarias en donde el pueblo participa a través de asambleas para lo que tiene que ver con los destinos de los recursos del presupuesto del Estado Miranda. ¿Ok? Esa es una forma protagónica del pueblo de ejercer su soberanía. ¿Ok? O sea, aún más allá de ese simple hecho de la participación indirecta y de la delegación del poder. No, la idea es que el pueblo, si bien es cierto que no puede ejercer el poder como lo ejerció en el siglo IV antes de Cristo, los ciudadanos lo ejerza a través del mecanismo que la propia la Constitución les ofrece, o que no les permite estos mecanismos. Pues fíjense, en la democracia participativa moderna, llamada también democracia occidental, existe un método en el cual nosotros estamos inmersos como actores protagónicos, que son los procesos electorales, o como lo llaman en Ternoble, elección. ¿Qué es una elección? ¿Qué significa elegir? ¿Qué es una elección? Es un método sencillamente democrático para designar a los representantes del soberano. ¿Ok? Lamentablemente, si bien es cierto que existe una democracia participativa y protagónica, pero tenemos que elegir autoridades para que rijan los destinos del país en sus diferentes formas, en sus diferentes poderes, ¿ok? Como existe en el caso nuestros 5 poderes, ejecutivo, legislativo, judicial, ¿verdad? Moral y electoral, en el cual nosotros laboramos, ¿ok? Se tienen que seguir eligiendo nuestros representantes y existe este método que son las elecciones. Según el autor, que tomo como referencia siempre a uno de los autores que estudia, que estudia con muchísima vehemencia en lo que son los sistemas electorales del mundo, como aquí el Ternoble, yo me tomo como referencia a ello para esta parte teórica conceptual, la llamada elecciones competitivas. Un sistema democrático sin elecciones competitivas no debe llamarse como tal. ¿Por qué? Porque las elecciones competitivas es donde existe una igualdad en la participación tanto de los actores pasivos como de los actores activos, es decir, quienes ejercen el sufragio como los que van a ser elegidos. Debe existir una normativa igualitaria para todos. En los sistemas autoritarios, ¿verdad?, donde existe un régimen de carácter autócrata, donde existe un solo gobernante, sin parlamento, etcétera, existen elecciones semicompetitivas, ya que las normativas restringen la participación, la restringen.
¿ok? Solamente participarán estos actores, y por eso se habla de sistemas autoritarios con elecciones semicompetitivas. Y en los sistemas altamente totalitarios, o sea, las llamadas dictaduras, de facto, las dictaduras, existen elecciones pero no son competitivas. O sea, son elecciones donde el gobernante, el dictador, impone sus normas, impone sus reglas y prácticamente buscará la legitimación a través de las elecciones, pero que no son participativas, no son competitivas en ningún sentido. ¿Están aceptando la idea? Por favor, si hay alguna pregunta, vamos a irla haciendo. Entonces, dentro de las elecciones competitivas en un sistema realmente democrático existen tres funciones importantes para que puedan llamarse o denominarse o considerarse como elecciones evidentemente competitivas. El electorado expresa su confianza en las personas elegidas, tener un parlamento representativo de lo que la sociedad expresa, y se ejerce el control reelegir o instituir a un gobierno de turno. Hay la posibilidad de que la expresión del soberano en unas elecciones completamente competitivas, ¿verdad?, el ciudadano se exprese de una manera abierta, religiendo o no religiendo a los gobernantes o la representación a los cargos públicos, y de una manera abierta pues tiene la capacidad de decidir. ¿Ok? Esto a grandes rasgos, repito, también es un tema bastante denso de lo que son elecciones desde el punto de vista teórico conceptual. Ok, dentro de en las elecciones existe un mecanismo que es el que se creó para darle la veracidad a un proceso electoral, como es el sufragio. ¿Ok? ¿Qué es el sufragio? Su etimología de término, la palabra en latín es sufragio, que es el derecho de participar a través del voto, que debe consagrar toda constitución en un sistema democrático. ¿Ok? Existe una terna de candidatos que se postulan para esos cargos, ya sea ejecutivos o a nivel legislativos, y que este soberano, a través de este mecanismo, como lo vamos a ejercer nosotros el 28 de julio, como lo hemos ejercido con anterioridad, este mecanismo que es el voto me va a servir de instrumento, ¿verdad?, para ejercer en primer lugar el poder, que es eminentemente en la democracia, y me va a permitir elegir mis representantes, ¿ok?, ante los poderes públicos. Entonces, la teoría me dice que todo sufragio debe regirse por los siguientes principios, que de hecho nosotros lo tenemos plasmado en nuestra Constitución. El voto debe ser universal. ¿Qué significa universal? De universalidad. En todos los ciudadanos de un país, de un estado, tienen el derecho de votar y ser elegidos. Esto significa universal. Universal viene de universalidad, de todos, el globo, ¿ok?, en donde existe la posibilidad de que todos los ciudadanos tengan igualdad, ¿ok? Por ejemplo, en la Venezuela antes de 1946, antes de que aprobara la Constitución del 46, que reguló los procesos electorales, la Constituyente del 46 y el evento de 1947, que considero fue nuestra primera elección democrática, el voto no era universal. ¿Por qué? Porque nada más y nada menos las mujeres no tenían derecho a votar. ¿Ok? Entonces no había universalidad del voto. Y el voto debe ser igual para todos. Hombres, mujeres, adultos, por supuesto con una condicionante que siempre se toma como referencia, que es la edad mínima. En el caso venezolano siempre ha sido a partir de los 18 años, en otros países a partir de los 16, menos del 2, en muchos países a partir de los 21 años. ¿Ok?
pero esas son normas que están restringiendo la parte de la capacidad de decisión del individuo. Siempre se ha dicho que un ser humano llega al estado de la adultez, que es a partir de los 18, ¿okay? Donde tiene la capacidad de discernir, de pensar, de decidir, ¿ok? Pero que esta universalidad debe ser para todos por igual, ricos, pobres, hombres, mujeres, de toda índole, ¿ok? El voto debe ser igual. ¿Qué significa la igualdad? Que el voto mío no pese más que el del compañero, o el voto de la compañera no pese más que el voto de otro compañero, sino que todos los votos son iguales. O sea, la igualdad del peso de cada voto de las personas habilitadas para votar sea el mismo. Todos tenemos la misma igualdad en cuanto al peso que ejerce. El voto de él vale lo mismo que mi voto. El voto de ella vale lo mismo que mi voto. ¿Estamos claros? El otro principio es el secreto. Es una condición sine qua non del sufragio. El secreto del voto. O sea, nadie tiene por qué conocer la manera como yo ejerzo el voto. Son los principios básicos del sufragio. ¿Ok? El elector al emitir su voto no sea conocido por terceros. ¿Ok? Ese es un aspecto muy importante que se tiene en el voto. El voto directo. El voto no puede ser ejercido por terceros, ¿ok? Sino que la persona lo ejerza de manera directa, presencial. Por supuesto, en la normativa electoral venezolana se contemplan casos muy específicos en el cual puede existir la posibilidad, si la persona tiene discapacidad visual, de movimiento, etcétera, que pueda tener un acompañante. Y esa normativa es muy clara, o sea, por cada elector debe tener un acompañante en particular, no sea un particular acompañar una infinidad de electores con que tenga discapacidad visual, motor, etc., sino que lo pueda acompañar. Pero eso son excepciones. Pero el voto tiene que ser ejercido de manera directa por el ciudadano o la ciudadana que va a ejercer su derecho. Ok, entonces, visto lo que es democracia, visto lo que son elecciones y visto lo que es el sufragio, vamos a ver de esta gama qué es un sistema electoral, en qué consiste un sistema electoral. ¿Ok? Vimos rápidamente estos tres aspectos que, repito, fueron muy puntuales, pero vamos a ir a esta parte medular del día de hoy, lo que es un sistema electoral. Un sistema electoral es un método en el cual el elector se expresa y que esa expresión del elector en una máquina, en una urna, ¿verdad? Esos votos cuantitativos se van a convertir en cargos cualitativos, que sean cargos a los poderes, al poder público nacional, poder público regional o municipal, o a los cuerpos deliberantes de esas tres instancias. ¿Ok? Un sistema electoral, eso es importante que quede claro que es un método, una forma de cómo se ejerce el sufragio. Vamos a permitir leerlo. Los sistemas electorales determinan las reglas según las cuales los electores pueden expresar sus preferencias políticas. Es posible convertir votos en escaños parlamentarios, en el caso de nosotros, Asamblea Nacional, Consejo Legislativo, estadales, municipales, o cargos ejecutivos como presidente de la República, gobernadores y alcaldes. ¿Ok? Entonces, este método en qué consiste está plasmado en este pequeño programa. Los electores que ejercen su voto de manera cuantitativa, porque eso consigue porque se cuenta cada voto, esos votos se convertimos, ¿verdad?, en cargo de elección popular. Nosotros vamos a tener un evento próximamente, ya tenemos la experiencia, en donde los electores se dirigen a las máquinas de votación en nuestros casos, ¿verdad?
¿Y qué hace esta máquina cuando el elector ejerce su voto de manera cuantitativa? Nosotros tenemos próximamente, ya estamos andando a partir de mañana, un proceso de candidatos a un cargo, en este caso presidente de la República, en donde en el momento que el elector, por eso es un método en el cual el elector ejerce su voto, ¿verdad?, de manera cuantitativa, cuánto, 1, 2, 3, 4 por X, 1, 2, 3, 4 por Y, 1, 2, 3, 4, 5 por Z, ¿verdad?, se convierten en cargos de elección popular. Esta es la idea. Hay una conversión. Cuando nosotros estamos votando, cuando ustedes quizás no se hagan, y ahora en adelante se van a ir con eso en la mente, cuando ustedes estén ejerciendo su derecho al voto en la máquina, ese voto no es algo intangible, no es algo muy tangible, el cual en el momento que usted lo emita, va directamente al sistema, en este caso a la máquina, y luego la máquina lo transmitirá en la tarde cuando cierre el proceso al sistema automatizado de totalización, en el cual ya esos votos van convirtiéndose en nombres. Yo voto Pedro Pérez, ella vota por Joaquín López, él vota por Domitila Rodríguez, y así sucesivamente. ¿Okay? Eso, por eso que se habla de conversión. ¿Okay? Conversión de votos en cargos de elección popular. Los sistemas electorales, esta conversión de votos en puestos o de votos en escaños, tienen lo que se llaman las fórmulas de decisión, que son los principios de la representación. Como ya lo hemos venido hablando, está esto de la que en la cual los electores votan, delegan a sus representantes. Entonces se ha creado una fórmula matemática, ¿verdad?, en la cual estos votos, a través de estas fórmulas, se convierten en cargos. Entonces tenemos por un lado el sistema de representación mayoritaria y por otro lado un sistema de representación proporcional. El sistema de representación mayoritaria básicamente son para los cargos nominales, en donde, como vamos a elegir el 28, se presentan nombres y apellidos de las personas, por supuesto avalados por organizaciones con fines políticos. ¿Ok? Entonces, la mayoría relativa y la mayoría absoluta son del sistema de representación por mayoría. ¿Qué diferencia hay entre la mayoría relativa o mayoritaria, o mayoría relativa o simple, perdón, o mayoría absoluta? En que el de la mayoría relativa, de la terna de candidatos que se postule, el que obtenga el mayor número es el ganador. En el caso venezolano, desde las legislaciones, en las diferentes constituciones que han habido básicamente desde 1947 hasta el presente, para elegir presidente de la República, siempre ha sido o se ha utilizado el sistema de mayoría. Y a partir del año 1989, cuando empezamos a elegir los cargos regionales, gobernadores y municipales alcaldes, se ha utilizado ese sistema de mayoría relativa o también llamada mayoría simple, el cual el que obtenga más votos es el que gana. Si un candidato saca 1000 votos y el otro candidato saca 998, gana el que obtuvo la mayoría. O sea, mayoría relativa. ¿Okay? Y la diferencia de la mayoría absoluta es aquella terna de candidatos que participan en un evento electoral, el que obtenga la mitad de los votos más uno es el que obtiene la mayoría. Tenemos el caso cercano de Colombia, tenemos el caso de Chile y otros países de América Latina, en el cual existe para la elección de presidente de la República y otros cargos a elección popular el de la mayoría absoluta. Y por eso es que se va a lo que se llama, que ustedes de repente han oído la palabra balotaje o segunda vuelta, en la cual los dos candidatos que obtuvieron la mayoría van a una segunda medición electoral, y allí sí el que obtenga la mayoría simple es el que gana.
¿Estamos claros? ¿Captamos la idea? O sea, hay una diferencia clara entre lo que es la mayoría simple o relativa y la mayoría absoluta. Simple, de la terna de candidatos, el que obtiene el mayor número. Y la absoluta tiene que, para poder ganar, tiene que tener la mayoría del 50 de votos válidos más uno. ¿Ok? Y si no lo obtiene, de todos los votos válidos de la mayoría de los candidatos, si no la obtiene, tiene que ir a un balotaje o a una segunda vuelta. ¿Ok? Esto es para los cargos llamados nominales. En el caso venezolano, los cargos ejecutivos, nacional, regional y municipal, y los cargos a los cuerpos deliberantes, como la Asamblea Nacional, el Consejo Legislativo, consejos municipales, que se eligen por esta modalidad, que lo vamos a ver cuando veamos la totalización, aplicación y proclamación. Y existe el sistema de representación proporcional que tiene utilizado, son fórmulas que se utilizan única y exclusivamente para los cuerpos deliberantes. ¿Por qué? Porque sencillamente un elector vota por una organización política o por un individuo, pero que no va a ser automático como vamos a hacer nosotros el 28 de julio, que van votando y van totalizándoselo al candidato X, al candidato Y, al candidato Z, sino que se le va contabilizando para ir creando los llamados cocientes electorales. Eso también lo vamos a profundizar cuando veamos el tema. Existe en la ciencia política y en los estudios de los sistemas electorales los llamados sistemas de representación por cociente o por divisores, que no nos vamos a detener mucho en esto, porque eso también forma clase de un semestre en la escuela, acción político, por lo menos en la central. Lo que sí quiero decirles es que todos estos sistemas es para buscar cocientes electorales para determinar quién es que tiene el cargo, no es de manera directa. Yo lo que quiero que ustedes vean la diferencia entre el sistema de representación por mayoría y el sistema de representación proporcional. Su propia palabra lo dice, mayoría que gana, bien sea por la modalidad simple o por la modalidad absoluta. Pero el sistema de representación, como su propia palabra lo dice, proporcional es por proporción de votos. Proporción, no va a ganar de manera directa con el voto sumado de 1, 2, 3, 4, sino que ese 1, 2, 3, 4 va a determinar de un determinado cociente para saber quién es el candidato postulado por las organizaciones de gobierno político llamado en la teoría partidos políticos que va a obtener el cargo. ¿Captaron la idea? Por favor, esta parte me gustaría que quedara clara para que, o sea, la intención de este módulo es, si nosotros trabajamos en el consejo, muchas veces nos preguntan cosas y la idea es que esto no sea una simple retórica. O sea, siempre me ha guiado que aprendamos, porque aprendamos, es cierto que no somos especialistas todos en el sistema de proceso, no somos politólogos, no somos estudiosos de ciencia política, pero sí que nos quede claro la diferencia entre, por ejemplo, un sistema de representación de mayoría y un sistema de representación proporcional. ¿Captaron la idea? ¿Sí o no? Sí. Sí, no oyendo fuerte. Sí captaron la idea. ¿Ok? Votos de manera directa por mayoría, votos de manera proporcional, por su propia palabra, esta proporción es para ir creando cociente. Eso lo vamos a clarificar cuando veamos totalización. Aquí están los conceptos, ya prácticamente lo dijimos, ¿verdad? Para una determinada elección, el ganador por mayoría simple o por mayoría absoluta, y el sistema de representación es muy importante. Nos va a permitir leer, al cual depende de la proporción de votos obtenidos por los diferentes candidatos o organizaciones de gobierno político, cuyo voto sea igual o por lo menos a un cociente determinado. ¿Qué cociente? El voto proporcional va a alimentar cocientes electorales. ¿Ok? Entonces, ya vamos a entrar en lo que es, lo que se establece en el sistema electoral venezolano. Venezuela, desde 1947 al presente, ha tenido por lo menos 3 o 4 constituciones que para el cargo de presidente de la República el sistema electoral ha sido el mismo.
pero ha variado para los otros cuerpos, sea para el cuerpo legislativo nacional o los regionales, y a partir de 1989 para los municipales, ¿ok? Entonces, fíjense, el artículo 5 de la Constitución de la República Bolivariana nos habla de que la soberanía reside en el pueblo. Ahí está poniendo en práctica que literalmente lo que es el concepto de democracia. Democracia, poder del pueblo. Soberanía del pueblo. ¿Ok? Eso es el pueblo. ¿Qué significa la soberanía? Es ser dueño de sus propios actos. Cuando a mí me dicen yo soy soberano, tú eres soberano, es porque tú eres dueño de tus propios actos. Eso es la soberanía, eso es lo que significa soberanía. Que el pueblo sea soberano de su destino, se enrute por el camino que desee. ¿Ok? Entonces, que la gente en la forma prevista de la Constitución y la ley, e indirectamente mediante el sufragio por los órganos que ejercen el poder público. Entonces, aquí lo importante que está plasmado de los constituyentes de 1999 plasmaron en el artículo 5 de la Constitución, lo importante, lo medular, es que preserve en su esencia el concepto de democracia. Lo preserve en su esencia. Democracia, poder del pueblo. ¿Y en qué consiste el poder del pueblo? En su soberanía, que es intransferible, que es autónoma de cada uno de los pueblos. ¿Estamos claros? Ok, el artículo 6 refrenda el artículo 5, lo amplía, donde dice que el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela, ¿verdad?, es participativo, electivo, descentralizado, alternativo, responsable, pluralista y de mandato revocable. ¿Ok? Es eminentemente democrático. El artículo 6 lo que hace es ampliar lo que está plasmado en el artículo 5. Ok, entonces tenemos las bases constitucionales y legales de nuestro sistema electoral venezolano. El artículo 72, si bien es cierto que los dos primeros artículos hacen referencia a la soberanía del pueblo, ya el artículo 72 entra a lo que es la elección propiamente. Eso que vimos nosotros en teoría muy rápidamente, también lo desarrolla la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, donde dice que todos los ciudadanos tienen derecho a participar libremente en los asuntos públicos o directamente por medio de sus representantes elegidos o elegidos. Ya está hablando de que si es cierto que el pueblo es soberano, como dueño de sus actos, él va a transferir el poder, ¿ok?, a un representante. Y el artículo 73, por eso esta primera parte de la que viene de la parte teórico-conceptual también amplía, habla de que el sufragio es un derecho, el voto es un derecho, ¿verdad?, y se ejerce mediante votaciones libres, que mantienen los principios universales, directos y secretos, ¿ok?, y el principio y que mantiene los principios fundamentales como es la personalización del sufragio, es decir, que la persona va a ejercer su voto de manera directa, y el de la representación proporcional, que vamos a ver más adelante, como ya lo dijimos teóricamente, cómo ejerce este ciudadano este derecho al sufragio a través de estas dos modalidades o principios. ¿Estamos claros? Entonces, fíjense, si ustedes se ponen a ver todo lo que vemos en esta primera parte teórico-conceptual, tomado de este autor de Walter Nobel, nuestra Constitución lo desarrolla. Ya lo desarrolla en su texto tal como debe estar plasmado a la hora de que este soberano, este pueblo que es dueño de sus actos, ¿verdad?, en un sistema democrático, ejerza el poder del voto. Ok, en nuestra ley orgánica de procesos electorales han existido, de manera referencial, en Venezuela en 1947 muchísimas leyes electorales. Casi prácticamente para cada proceso electoral había una ley electoral o sencillamente estas leyes sufrían reforma. La última ley que rige los destinos electorales en el país es la LOPRE,
la cual se decretó y entró en vigencia en el año 2009 y que todavía permanece rigiendo los procesos electorales. Eso rige este proceso electoral actual, que es sencillo desde un punto de vista técnico y legal, quizás desde el punto de vista político es la más difícil, y esta ley sigue desarrollando los preceptos constitucionales en su artículo 1, regula y desarrolla los principios constitucionales del derecho a la participación de las ciudadanas y los ciudadanos en los procesos electorales. Y el artículo 3, pues, igualmente sigue desarrollando los aspectos constitucionales, donde dice que un proceso electoral se rige por los principios de democracia, soberanía, responsabilidad social, colaboración, cooperación, compatibilidad y todos los aspectos que se conocen en cuanto a cómo es o está concebido un proceso electoral en Venezuela, en lo que se refiere modernamente a la transparencia, a la imparcialidad, a la equidad y a la igualdad. Fíjense que son principios, por ejemplo, en el caso de la equidad y de la igualdad, que ya lo vimos en los principios del sufragio, ¿ok? Pero que modernamente se ponen en práctica, sobre todo a partir del año 2004, cuando empezamos a tener el voto automatizado, ¿ok? Entonces, tenemos esos principios que rigen nuestro sistema electoral. El artículo 6 y el artículo 7 habla del sistema aplicable a las elecciones que regulará esta ley en cuanto a lo que está plasmado en la Constitución en el artículo 5. Ya el artículo 7 es donde se establece cómo van a ser electos nuestros representantes a los diferentes poderes. Fíjense que el artículo 7 le dice, y es específico diciendo que el cargo del presidente, el cargo del gobernador o el cargo del alcalde, ¿verdad?, se elige de manera universal, pero a través de la mayoría relativa de votos. Eso que nosotros vimos en la teoría se plasma en el artículo 7 de la ley. O sea, los cargos ejecutivos nacional, regional y municipal es a través de la mayoría relativa de votos. En el artículo 8 desarrolla de cómo o cuál es el método que vamos a utilizar, pero para los cuerpos deliberados. Recuerden que nosotros hablamos de un sistema de mayoría y un sistema de representación proporcional. El sistema de representación por mayoría y el sistema de representación proporcional en la teoría. Nuestra ley los toma para los cuerpos deliberantes. ¿En qué consiste? En que para los cuerpos deliberantes, bien sea Asamblea Nacional, bien sean consejos legislativos o consejos municipales, se van a combinar estos dos métodos o estas dos formas de representación, la de la mayoría y la de la representación proporcional. Venezuela, que es un tema muy denso, desde el año 47 hasta el año 88 utilizó para los cuerpos deliberantes el sistema de representación proporcional únicamente. Que lo vamos a ver más adelante. Solamente el sistema de representación proporcional. ¿Qué significa eso? Que el elector votaba por una organización política en la cual inmersamente estaban un nombre de los candidatos, pero que el pueblo no los conocía. Solamente votaba por una tarjeta verde, por una tarjeta blanca, por una tarjeta anaranjada, morada, pero que no conocía los nombres. Eso es lo que se llama el voto lista, en el cual están inmersos los nombres de los candidatos, pero que el pueblo no los conoce, ¿verdad? No sabe, solamente sabe que está votando por un partido, pero no sabe cuáles van a ser sus representantes. ¿Qué pasa? En la ley orgánica de sufragio y participación política, en la ley orgánica de sufragio de 1992 y 1993, y la cual se profundiza en el año de 1998 con la ley orgánica de sufragio y participación política,
se buscó que para los cuerpos deliberantes el soberano no solamente conociera por el partido que vota, sino que también conociera por los nombres que representan esa organización política. ¿Ok? Por eso es que se combinó la personalización del sufragio y la representación proporcional. Porque si bien es cierto que vamos a votar por partidos políticos para cuerpos deliberantes, vamos a través de la personalización del sufragio vamos a conocer una cuota de esos candidatos que nos van a representar ante el Parlamento Nacional, Regional o Municipal, y la cuota que ha sido histórica en nuestro país, que es el de la representación proporcional, llamada cargo por la lista. ¿Van captando la idea? Entonces, nosotros en la Ley Orgánica de Sufragio y Participación Política de 1998 teníamos un sistema electoral mixto, llamado mixto alemán, porque era un 50% por la personalización del sufragio y un 50% por la de la representación proporcional, pero que la Ley Orgánica del Sufragio, la Ley Orgánica de Procesos Electorales en 1999, la plasma en los artículos que vienen a continuación, que son el artículo 14 y el artículo 15. Pasan al interior, fíjense ustedes, este sistema que cambió el término de la Ley Orgánica de Sufragio y Participación Política del año 98 a la del año 2009, pasó a denominarse sistema electoral paralelo. ¿Por qué? Porque utiliza de manera paralela, valga la redundancia, los dos sistemas. El de la personalización, que es votar por los cargos nominales, y a su vez de la representación proporcional. ¿Captan la idea? O sea, repito, poniéndome yendo hacia atrás. La personalización es cuando el elector conoce por quién va a votar, conoce los nombres. En la representación proporcional, vota por un determinado color político, por una tarjeta política, pero no conoce a los candidatos subyacentes. ¿Qué buscó la LOPRE en el año 1999 en la misma Ley Orgánica de Sufragio del año 98? Que se combinaran los principios de representación para los cuerpos deliberantes. Se combinara la personalización, o sea, tú vas a conocer a los nombres de los que postularon por partido y vas a su vez a votar por el partido. ¿Okay? Se le denominó, de hecho en la Ley Orgánica de Procesos Electorales está el llamado sistema electoral paralelo. ¿Ok? Porque van a unirse. Entonces, fíjense, en la Ley Orgánica de Procesos Electorales se dice que de un determinado número de cargos a elegir, si son más de 10 cargos, 3 se elegirán por la vía de la representación proporcional y el resto por la vía nominal. Eso lo consagra la Ley Orgánica de Procesos Electorales del año 99, que rigió los procesos electorales desde el año 2010, cuando se eligió la Asamblea Nacional en el año 2010, hasta el año de 2018. Cuando elegimos en el periodo continuidad el anterior presidente de la República con los llamados consejos legislativos. Rigió las elecciones del 2012, del 2013, del 2015 y del año 2018. ¿Ok? Este artículo sigue siendo que todavía está en la ley, pero fue derogado, ya vamos a ver más adelante, y el artículo 15 habla de aquellas cuerpos deliberantes que elijan 9 o menos de 9 cargos, eligiendo por la vía de la representación proporcional y el resto por la de la representación mayoritaria. Vamos a hacer algo claro, o sea, aquí sí actúo yo más que como un funcionario electoral, como un estudiante o profesor universitario. Las leyes electorales siempre se hacen en base a lo que está en el poder. Eso es así. Las leyes electorales siempre se hacen en base a lo que está en el poder. En este momento histórico, favorecía ese sistema electoral, en donde, fíjense ustedes que solamente 3 cargos se elegían por lista, el resto
cuando se elegían 9 o menos de 9, 2 por la vía de la lista y el resto por la vía nominal, porque son organizaciones políticas con grandes fortalezas en las cuales, a través de lo que vamos a ver más adelante, ¿verdad?, de las llamadas circunscripciones electorales, tenían una mayor capacidad de cambia a donde se le da mayor peso a la proporcionalidad que a la nominalidad. ¿Ok? Esto es lo que sucede. Vamos a ver. Entonces, bueno, el artículo 16 me dice que todas las electores tienen derecho a votar por los cargos nominales correspondientes a los que se postulan por las diferentes circunscripciones electorales, o sea, el voto ya no nominal, y el artículo 20 de la modalidad de la representación proporcional. Eso es lo que me habla o desarrolla el artículo 16 y 20 de la ley de la LOA. Pero fíjense ustedes, para el año 2020 y 2021 cambia un poco la realidad política venezolana, en donde se tiene que acoplar la realidad política a la norma. Por eso es que estos artículos 14 y 15 de la ley de procesos electorales son derogados a través de una llamada sentencia número 78 del Tribunal Supremo de Justicia, en donde hace efecto estos dos artículos. ¿Ok? Para las elecciones del 2020 y para las elecciones del 2021 quedaron derogados estos artículos donde me hablaban que eran más de 10, 3 listas, el resto nominales, que eran menos de 9, 2 listas y el resto nominal. Entonces, ¿qué pasa? Para el año 2020, para la elección de la Asamblea Nacional, se cambia esta proporcionalidad de la modalidad de elección. En la llamada norma especial para la elección de la Asamblea Nacional del periodo 21-26, se baja, que es cierto que la nominalidad, cuando usted saca el porcentaje de 10 y 3 son listas y el resto nominal, 10 menos 3, ¿cuánto es? Ah, 10. Y si usted le saca la proporción, por el porcentaje, a 7, ¿cuánto me da? 70%. ¿Y cuánto me da 3? 30%. ¿Cierto? De la antigua ley. Y si vamos al artículo 14 de la ley, si son 9, 2 por la vía lista y el resto que serían 7, ¿cuántos serían 7? Me representa el 80%. La nominalidad representa el 80% y la proporcionalidad el 20%. Eso cambia para la Asamblea Nacional con la realidad política. Eso es cuando todo con el atrás, lo legal de lo político. O sea, eso es así. Los abogados en ese sentido no pueden colaborar en el siempre lo político rige, impera, y lo político, bueno, se escribe y se hace en base a lo que políticamente se estipula. Entonces, se estipuló que ahora ya no hay el 80 y el 70, sino que el 70% de los cargos a la Asamblea Nacional iban a ser electos por la modalidad nominal y que el 40% iban a ser por la modalidad de la lista, y que además de ello debe existir la llamada lista de Jurisdicción Nacional, que enumera los llamados senadores y diputados adicionales del 88 hacia abajo, que sumados al 40% de los listas regionales, y yo creo que generaba un 52%. Es decir, que ahora la modalidad proporcional, en este caso para la Asamblea Nacional, va a pesar, sumado a estos dos, y yo creo un 52%. ¿Vieron cómo cambió la realidad? ¿Vieron cómo estaba establecido en el año 2009 para los eventos que ocurrieron en esa época y cómo se cambió para el año 2020? Una realidad política, pero nosotros nos guiamos por lo que está jurídicamente establecido. 70% por la modalidad nominal, 40% por la modalidad lista regional, más los 48 diputados que se eligieron en la llamada lista nacional. Esto sumado y dividido entre 2 me da una proporcionalidad del 52%. Es decir,
52% proporcional y 48% por la modalidad nominal. ¿Se acaba de ver? Esto fue para la elección de la Asamblea Nacional 2020. Fíjense ahora para la elección donde elegimos los consejos legislativos y los consejos municipales a través de las llamadas normas especiales referidas al sistema electoral para las elecciones que se celebraron estos años. Se aumenta del 20 y del 30% proporcional al 70%. ¿Ok? Y se disminuye del 80 o el 60% al 90% a través de la personalización del sufragio. Se baja. ¿Ok? Ya para el año 2020 se aumentó la proporcionalidad en un cuadro legislativo único a nivel nacional representativo, pero a nivel de las entidades y de los municipios se buscó también aumentar esa proporcionalidad. Se aumentó pues la proporcionalidad. ¿Ok? En donde el peso lista pesa más que el voto mayoritario o nominal. ¿Está clara la idea? O sea, que ya estoy más que como un funcionario electoral, como un analista político, como un estudioso de la ciencia política, para que ustedes vean los cambios que se dan. ¿Ok? Que se dan y que para la elección ahorita del presidente de la República no vea esta normativa importante, pero para el año que viene sí. Por hecho, para el año que viene van a haber unas mega elecciones de los votos elegantes. Entonces, se mantiene la ley, los artículos 14 y 15 de la LOPRE del año 2009 para las elecciones 2025, o habrá que actualizar. Ustedes se recordarán, si ya no estoy aquí, se recordarán que tendrán que actualizar con una nueva ley en la cual actualice esta proporción. Aquella era 80-20, 80 nominales, 20 listas, 70 nominales, 30 listas. 14 y 15 la otra. Derogada. Se aumenta a 70 a 52 en el caso de la asamblea y a 60 en el caso de los consejos legislativos regionales y los consejos municipales, la representación proporcional y a 40% de la fórmula mayoritaria. ¿Ok? O sea, para que vean la diferencia y cómo definitivamente los políticos determinan, sencillamente. Ok, entonces, nosotros, según lo que estipula el artículo 125 de la Constitución y el 179 de la LOPRE, se eligen a todos los cuerpos deliberantes. En el caso de la Asamblea Nacional se eligen 3 cargos por la representación indígena y a los consejos legislativos regionales y a los consejos municipales un representante indígena. Ya bueno, sobre que la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela se le da relevancia a nuestras etnias históricas, etcétera, el profesor me va a explicar desde el punto de vista histórico, yo lo voy a explicar desde el punto de vista electoral, en donde estas representaciones van a tener su presencia en los cuerpos deliberantes de manera directa. Desde que se aprobó la Constitución de la República Venezolana el 15 de diciembre del año 99, en la primera elección que realizamos en el año 2000, en julio del año 2000, y el resto a la Asamblea Nacional 2000, 2005, 2010, 2015, se utilizó el mecanismo de la elección directa o por mayoría simple para nuestros representantes a elegir a la Asamblea Nacional. ¿Qué significa? Que las diversas etnias, organizaciones, comunidades indígenas postulaban a sus candidatos como uno de los partidos políticos o organizaciones con fines políticos de sus diferentes candidatos. Y ellos eran elegidos con el voto igualitario de todos los venezolanos. ¿Ok? Se crearon en la Constitución, en la disposición séptima transitoria, se crearon 3 regiones para la Asamblea Nacional: la región Oriente, Occidente por Zulia, Trujillo conformada,
la del sur por Amazonas y Apure, y la del oriente por la categoría de Tamapuro, Amazonas, Hermana y Sucre. Todos se postulaban una terna de candidatos que la diferentes etnias, comunidades indígenas, por occidente, y esos estados electores votaban por sus candidatos listas, por sus candidatos nominales, y votaban también por sus candidatos postulados por las organizaciones indígenas. Igualmente en sur y en Suárez. Por mayoría relativa de votos, salía electo. ¿Okay? Eso fue en estos procesos electorales. Pero igualmente la sentencia número 0078 emanada del Tribunal Supremo de Justicia derogó en los artículos de la LOPE referían a la elección de los indígenas y se creó también un mecanismo normativo para la elección totalmente distinto. ¿Ok? Entonces, el artículo 183 rige la elección de los representaciones indígenas en las diferentes estados, donde hay representación indígena que me habla de que y en esos estados, a nivel de municipio, los que tengan 300 indígenas, según el censo, que son 79 municipios en esos 8 estados. Como ya lo vimos, un sistema electoral mayoría simple. ¿Ok? Así eran electos. La forma cambió. Se crearon normativas especiales para la elección de la representación indígena, tanto en el 2020 a la Asamblea Nacional, como en el 2021 a los consejos legislativos regionales y a los consejos municipales. ¿Ok? ¿Qué se hizo? ¿Cuál fue el mecanismo? Me parece que fue un mecanismo bastante expedito del pelo de los ciudadanos, los venezolanos comunes, los demás, ¿cómo se le llama? Profesor, disculpe, a los que no pertenecemos a la indígena, los Bueno, antes se hablaba efectivamente de criollos y se hablaba de esa denominación no existe, sencillamente se habla de población, pueblo, venezolano. Sí, pero antes, o sea, para entender La población indígena le decía efectivamente, le hablaban a los irracionales. Todo y así en Apure, Amazonas, para sí, y era digamos que era una imperfección autoinclusiva porque los aborígenes le decían racionales a los blancos y ellos se asumían como irracionales. Sí, la idea era que antes, por nuestra representación indígena, votábamos todos, bueno, vamos a decir los criollos y los indígenas, para darle esa conceptualización. Pero ahora no, que me pareció algo bastante expedito y bastante sano de que esta representación indígena fueran electas por sus propias comunidades y organizaciones, que de su seno salieran esas voces que iban a representarlo ante el Parlamento Nacional y ante los parlamentos regionales y municipales. Entonces se crearon las llamadas asambleas comunitarias, en donde el Consejo Nacional Electoral, que llevó el control de dichas asambleas comunitarias, se reunían las organizaciones o comunidades indígenas y de allí elegían a los llamados voceros, que iban a representarlos. O sea, se le puede decir que esta es una elección de segundo grado. ¿Por qué? Porque las comunidades indígenas asentadas, en las cuales se celebraban las asambleas comunitarias, elegían a estos representantes denominados voceros, ¿verdad?, a unos espacios llamados asambleas generales, en donde esos voceros, en una segunda instancia, votaban por los candidatos postulados por las organizaciones indígenas. Es decir, para las elecciones de 2020, la región sur, conformada por el estado de Apure y Amazonas, en estos dos estados se daban estas asambleas generales en donde, por supuesto, existían los candidatos postulados por dichas organizaciones indígenas,
en los cuales ellos votaban de manera directa. ¿Ok? Es decir, se utilizó una elección para la representación indígena tanto al Parlamento del año 2020 como a los consejos legislativos y consejos municipales en segundo grado. ¿Por qué? Porque las comunidades, que es la base, elegían unos representantes denominados voceros, y son estos voceros en una segunda instancia quienes elegían a estos representantes. ¿Ok? ¿Estamos claros? Bueno, sí. ¿Cuántos diputados de la Asamblea Nacional? Son 3, ya lo dije al principio, 1 por región. O sea, el artículo 125 de la Constitución establece que en el Parlamento y en los demás cuerpos deliberantes debe existir una representación, y la disposición transitoria séptima y la ley orgánica de procesos electorales puntualiza o desarrolla de que van a elegir por cada región establecida, la región norte, la región sur, la región oriente y la región occidente, un representante a la Asamblea Nacional. A diferencia de los consejos legislativos y los consejos municipales, que el Consejo Nacional Electoral, a través de los censos indígenas, determina los estados y los municipios que, en el caso de los consejos legislativos, tengan más de 500 poblaciones indígenas a nivel del estado, y a nivel del municipio más de 300. ¿Ok? Eso se trabaja ya históricamente desde el año 2000. Hemos venido trabajando con los censos indígenas, en donde es responsabilidad, en el caso de mi unidad, establecer cuáles son los estados y cuáles son los municipios, y se han mantenido en los 8 entidades y los 69 municipios. La única diferencia que hay entre los representantes de los consejos legislativos y el campo estado es que ya en Mérida y en Trujillo existen 500 poblaciones indígenas, ¿ok? Ya han mermado, mas sin embargo tenemos que seguir respetando los preceptos constitucionales para el caso de la Asamblea Nacional, ¿ok? Entonces, bueno, miren, hasta acá es el módulo de hoy, porque es evidentemente teórico, conceptual, y para no saturarnos, eso hace bastante calor. Para mañana ya va a ser la segunda sesión de este módulo, donde va a ser más práctico. ¿Por qué? Porque vamos a enseñarles cómo se conforma una circunscripción electoral para los llamados cargos nominales, y en qué consiste la totalización, adjudicación y proclamación de los cargos, ¿okay? Que ya son más vivenciales, son mucho más prácticos, son menos teóricos, que hay teoría, pero son menos teóricos que los del día de hoy. Entonces, bueno, muchísimas gracias.